Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 75. Dios abate al malo y exalta al justo. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a éste humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Libro de Salmos, capítulo 75. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Cornelius Dupré fue arrestado en 1979 por cargos de robo y abuso a una mujer. Durante 30 años, este hombre fue encarcelado, viviendo como un marginal, hasta que The Innocence Project tomó medidas. Este organismo estadounidense, que lucha por ayudar a las personas encarceladas injustamente, tomó su caso y arregló la reevaluación de la evidencia presentada en la corte. Finalmente, en el 2011, después de evaluar la prueba de ADN, el juez dictaminó que Cornelius era inocente. Cuando escuché esta historia, pensé en cómo los tribunales no son solo lugares de condena, sino también de liberación. El juez no es solo el que condena, sino también el que absuelve. En este contexto, ¿alguna vez has escuchado la frase, Dios es amor, pero también es justicia? Tal cuestionamiento esconde un pensamiento peligroso que pone la justicia de Dios en oposición a su amor. Quizás motivados por una interpretación basada en la figura del juez de nuestra sociedad contemporánea, muchos ven a Dios como un tirano, que lleva en sus manos una balanza para pagarnos y castigarnos según nuestros pecados. Sin embargo, esa lectura anacrónica comete un terrible error, ya que distorsiona la figura del juicio presentado en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. A menudo encontramos figuras de jueces, incluso hay un libro con ese nombre. Sin embargo, cada vez que aparecía el juez, su función principal no era juzgar o condenar a las personas, sino liberarlas. El juez no era un verdugo sediento de sangre, sino un guerrero liberador. Así, en la Biblia, la mayoría de las veces en que Dios se presenta como juez es para liberar a su pueblo, no para condenarlo. En el Salmo 75, Dios se presenta como un juez. En el versículo 2 dice que juzga con rectitud. El versículo 5 dice que es una roca y el versículo 6 es Él de quien viene la ayuda. En este contexto de liberación, el salmista concluye afirmando: pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores,
pero el poder del justo será exaltado. Feliz para siempre. El segundo segmento. La Biblia al día. El libro de los Salmos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este es el ministerio Conéctate a Jesús y la serie Feliz para siempre. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra, el Salmo 75. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 75. El Salmo 75 no tiene subdivisiones explícitas en el texto. Es un salmo relativamente corto y consta de 10 versículos. A diferencia de algunos otros salmos, no se divide en estrofas o secciones numeradas. Dado que el Salmo 75 es más breve y no presenta divisiones temáticas claras, se considera como una unidad coherente con un mensaje único en su totalidad. El tema general del Salmo se centra en la soberanía de Dios como juez y su control sobre los asuntos humanos, incluido el juicio sobre los impíos y la exaltación de los justos. Así que, en resumen, el Salmo 75 no tiene subdivisiones explícitas, sino que debe considerarse como un todo coherente en su mensaje teológico. Salmo 75, para el director del coro, según: no destruyas. Salmo de Asaf, cántico. No destruyas. Leamos primero el Salmo, ya que es un salmo de 10 versículos solamente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Cuenta tus maravillas. Cuentan tus maravillas. Cuando llegue el tiempo señalado, yo mismo juzgaré con rectitud. Aunque tiembla la tierra con todos sus moradores, soy yo quien la sostiene. Firme están sus pilares. A los insolentes les advierto: no sean insolentes. Y a los impíos, no alcen la frente. No levanten sus frentes altaneras. No hablen con insolencia contra el Altísimo. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto, ni de los montes viene el exaltamiento. Dios es el juez y a uno humilla y a otro enaltece. En la mano del Señor hay una copa
En la mano del Señor hay una copa llena de vino espumoso, mezclado con especias. Él la derrama y hasta el último trago lo exprimirá y se lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré salmos en honor al Dios de Jacob. A los insolentes le cortaré el cuerno, pero a los justos se les levantará el poder. Es valioso explorar el paralelismo temático entre el Salmo 75 y el Nuevo Testamento para ver cómo se conectan y se complementan en sus enseñanzas. A continuación, destacaré algunos de los temas y conceptos presentes en el Salmo 75 que tienen correspondencia en el Nuevo Testamento. Primero, la soberanía de Dios como juez. Tanto el Salmo 75 como el Nuevo Testamento se enfatiza, tanto en el Salmo 75 como en el Nuevo Testamento se enfatiza la soberanía de Dios como juez y soberano. En el Salmo se presenta a Dios como el juez que exalta o humilla a la persona según su voluntad. En el Nuevo Testamento encontramos que Cristo es presentado como el juez de vivos y muertos, segunda de Timoteo 4:1, Hechos 10:42. La figura de Dios como juez justo se enfatiza en el juicio final, donde cada persona dará cuentas ante él. Segundo paralelismo. En cuanto al tema sobre los impíos, relacionado al juicio sobre los impíos. En el Salmo 75 se menciona una copa llena de vino espumoso, mezclado con especias que serán derramadas y bebida por los impíos. Y bebida por los impíos. Esta imagen simboliza el juicio divino sobre los que se rebelan contra Dios. En el Nuevo Testamento encontramos enseñanzas sobre el juicio eterno para aquellos que rechazan la verdad y practican la maldad. Mira Mateo 25:41. Y si no estás conforme, mira el libro escrito por el discípulo amado y que es el último libro de el canon bíblico, el Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. La copa de juicio mencionada en el Salmo tiene paralelos con las descripciones del juicio final en el Nuevo Testamento. El tercer tema que toca el Salmo 75 es la exaltación de los justos.
Se menciona que los justos se levantarán, se les levantará el poder. En el Nuevo Testamento encontramos que los creyentes en Cristo son exaltados y reciben bendiciones espirituales. Jesús prometió que quienes creen en Él tendrán vida eterna y serán resucitados en el último día. Revisa la promesa en Juan 6:40. Asimismo, los cristianos son coherentes con Cristo, coherederos con Cristo, y participan de su gloria. Revisa esta promesa en Romanos 8:17. El siguiente tema mencionado en el Salmo 75 y que encuentra paralelismo en el Nuevo Testamento es la gratitud y adoración a Dios. El salmista comienza dando gracias a Dios y declara que siempre anunciará y cantará salmos en honor del Dios de Jacob. En el Nuevo Testamento, la gratitud y la adoración a Dios son fundamentales en la vida de un creyente. Se nos anima a dar gracias en todo momento. Revisa esto en Primera de Tesalonicenses 5:18. Y a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Registrado en Juan 4:24. Y el último paralelismo del Salmo 75 con el Nuevo Testamento está en el tema de la humildad ante Dios. En el Salmo se advierte a los insolentes e impíos a no levantar sus frentes altanera ni hablar con insolencia contra Dios. En el Nuevo Testamento Jesús enseña sobre la humildad y la importancia de reconocer nuestra necesidad de Dios. Mateo 5:3, Lucas 18:14, así lo confirma. Se nos exhorta a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Primera de Pedro 5:6. Y a reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas. Amigo que me escuchas, en estos 18 minutos he querido decirte, el Salmo 75 y el Nuevo Testamento comparten temas teológicos importantes, como la soberanía de Dios como juez, el juicio sobre los impíos, la exaltación de los justos, la gratitud y adoración a Dios y la humildad ante su presencia. Estos temas nos ofrecen una perspectiva coherente y armoniosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando cómo la revelación bíblica se desarrolla y se conecta a lo largo de toda la Escritura, echando por tierra aquella doctrina errónea que la mayoría de los cristianos hoy día enseñan y practican. Cuando practican que el Antiguo Testamento ha sido desechado. Hoy día hemos podido probar una vez más, como lo hacemos cada día, que cada libro del Antiguo Testamento
Cada tema que se discute en el Antiguo Testamento encuentra su paralelo en el Nuevo Testamento. ¿Qué sería del Nuevo Testamento si desecháramos el Antiguo Testamento? Soy su amigo en Cristo, José Moreno, y este ha sido de la serie Feliz para Siempre, nuestro segundo segmento, la Biblia al día, hoy con el libro de los Salmos, Salmo 75. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos en esta hora el análisis y estudio del Salmo 75. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conectate a Jesús y Seminario TISUS. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Estamos en Facebook como José A. Moreno, en YouTube como Seminarios TISUS y en otras redes sociales donde usted nos puede encontrar. Gracias por su comentario. Bendiciones. Nos vemos mañana si el Señor nos lo permite.